Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con los audios donde vamos a ir aprendiendo acerca de la ansiedad, de los ataques de pánico, de las fobias. Y hoy vamos a hablar de la agorafobia. Bueno, muchos habrán escuchado hablar de ella. Pero ¿qué es la agorafobia? La agorafobia es una intensa sensación que se produce y se presenta de desamparo y que experimentamos al encontrarnos en lugares donde nos parece que nos va a resultar difícil escapar o en los que no puede ser fácil conseguir ayuda en caso de sufrir un ataque de pánico. Al principio estas situaciones pueden ser afrontadas, obviamente pagando el precio de un intenso malestar físico. Pero un tiempo después ya se vuelve necesario la presencia de una persona de confianza como para que nos acompañe ante una situación así. Y así surge la dependencia. En la mayoría de los casos, dichos lugares o situaciones que nos provocan esos lugares, que generalmente son lugares muy abiertos, donde hay concurrencia de gente, llegan a ser evitados por completo. Cada vez más actividades son eliminadas de nuestras costumbres, dejamos de ir a fiestas o reuniones por si nos da un ataque delante de todo el mundo. No nos quedamos solos en casa al cuidado de niños que sean de poca edad, sean nuestros hijos o no, porque sentimos que nos vamos a descomponer. ¿Y qué es esto? ¿Cómo llegamos a no viajar fuera del radio de nuestro entorno, de nuestro barrio, de nuestra ciudad? Estar en casa nos da seguridad. La distancia, por el contrario, nos produce una insoportable sensación de desamparo. Y muchas veces abandonamos nuestros estudios. Ya no puedo llegar a la facultad en subte o colectivo. Siempre me termino bajando antes. Además, uno siente que no puede estar ni en la mitad del tiempo dentro de la clase, quieto en un aula. Parece que uno no puede respirar. La agorafobia es una consecuencia natural de las crisis de pánico repetidas y se instala en los comienzos del trastorno. Nuestra vida se empobrece y lo que es peor, al no encontrar cómo resolver el problema, corremos el peligro de acostumbrarnos a vivir así. De hecho, a tal punto puede llegar el acostumbramiento que la persona que sufre un trastorno de pánico con agorafobia, en muchos casos, llega casi a olvidar la cantidad de situaciones normales que evita. Vamos a ver un ejemplo de mi práctica clínica. En este caso, vamos a poner una paciente, le vamos a poner un nombre, se llama Verónica. Una tarde, hace ya más de 10 años, llegó a mi consulta esta chica de unos 25 años. Digamos que me cuenta que había sufrido su primera crisis de pánico a los 19 durante unas vacaciones en la costa con su familia. Un día, mientras estaba en la playa y sin nada que lo justificara, se empezó a sentir muy nerviosa. El corazón de golpe le iba muy rápido y sentía que no podía respirar bien. Enseguida pensó que estaba teniendo un ataque y que se iba a morir. Los padres asustados la llevaron sin perder el tiempo a una guardia médica. En la guardia, como solía suceder por aquellos años, los profesionales, luego de revisarla muy completamente, le dijeron que no tenía nada, que probablemente estaba nerviosa, que tomara un calmante y se mantuviera alejada de cosas que pudieran estresarla. Es verdad que Verónica estaba viviendo una etapa especial en su vida. Había terminado el secundario y al no tener un proyecto de estudio o trabajo muy firme, en su vida había producido un vacío que la tenía bastante angustiada. El tiempo pasó, los síntomas seguían y los profesionales que había consultado no habían conseguido ayudarla. Las crisis, que en un principio habían sido muy violentas y frecuentes, ya eran más espaciadas
y su vida era un poco más tranquila. Un día, gracias a un informe que vio en un noticiero de la tele, se enteró de que existían tratamientos específicos para casos como el de ella. Así fue como decidió, a pesar de los fracasos anteriores, darse una nueva posibilidad de recuperación. 2 semanas después, llegó a mi consultorio. Ese día, el de su primera entrevista conmigo, luego de un rato de conversación, durante el cual me habló acerca de los inicios de su sintomatología, le pedí que me contara qué cosas ya no hacía a causa del temor a que le sobreviviera una nueva crisis de pánico. Y Verónica, sin pensarlo, me respondió que no, que ella llevaba una vida sin restricciones, que no se veía obligada a dejar de hacer nada en realidad. Trabajaba en un local de ropa, estaba de novia, salía con sus amigas. En fin, si no fuera por esas crisis que le venían cada tanto, podría decirse que llevaba una vida normal. Su respuesta me llamó mucho la atención. No era lo más habitual que alguien que había sufrido este tipo de crisis y que aún la sufría, aunque en menor número e intensidad, no hubiera desarrollado un sistema de evitación de determinados lugares. Le pedí entonces que llenara un cuestionario que doy a todos mis pacientes en la primera entrevista, en el cual se le presentaban diferentes situaciones de movilidad. Viajar en colectivo, subte, tren, avión, caminar sola por la calle, permanecer sola en la casa, ir al cine, reuniones, permanecer en una fila, viajar a lugares alejados de su casa. Y ella tenía que señalar con qué frecuencia se veía obligada a evitarlas, a causa del temor a sufrir una crisis de pánico. Para su propia sorpresa y no tanto para la mía, Verónica comenzó a tildar varios ítems, uno detrás del otro. Cuando terminó, me alargó la hoja y me sonrió en un gesto que mezclaba asombro y confusión. Había un montón de cosas que no hacía y lo había olvidado. De hecho, hacía tanto tiempo que no las hacía, a tal punto las había borrado de su vida, que ya no se daba cuenta de que le faltaban. Verónica ya no iba al cine, ni a reuniones con mucha gente, por ejemplo. No tomaba transportes públicos, solo remises, desde hacía años. Su novio vivía a unas pocas cuadras de su casa, por lo que podía ir muy tranquila caminando. Lo mismo pasaba con su trabajo. Sus nuevas amigas con las que más se veía también vivían cerca y compartían sus gustos de salir solo por el barrio y no ir a bailes o lugares muy concurridos. Ahora sí se acordaba cómo las crisis se repetían y no dejaban de atemorizarla. Empezó a restringir sus salidas y actividades en forma progresiva. Descubrió que de esa manera conseguía que los ataques de pánico casi no se repitieran. Dejó de ir al cine o al shopping, no volvió a viajar en tren o colectivo, evitaba ir a reuniones y ya no salía de vacaciones en el verano. Su vida de este modo volvió a ser más tranquila y previsible. Solo muy de vez en cuando sufría algún ataque de pánico que la sorprendía en medio de sus actividades de todos los días, pero era cuestión de tomarse un calmante y esperar que pasara. Total, tardaría bastante en repetirse. Ella me decía, consulté con varios médicos especialistas que no me pudieron ayudar. ¿Tan enferma estoy? No. En la gran mayoría de los casos, el no haber encontrado respuesta terapéutica efectiva no significa que el problema sea tan grave ni insoluble. Lo más probable es que no hayamos conseguido soluciones por no obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento correcto. Nuestra primera reacción frente a las crisis de ansiedad o pánico es pensar que tenemos alguna enfermedad física. Entonces empezamos una ronda de consultas por distintas especialidades médicas con la expectativa de encontrar una causa que explique lo que nos está pasando. Vamos a ver al clínico, al cardiólogo, al neurólogo, al endocrinólogo. Y en cada caso nos indican distintos tipos de exámenes, análisis, radiografías. Incluso nosotros indicamos tomografías computadas o resonancias magnéticas para descartar. Pero la respuesta suele ser siempre la misma. Usted no tiene nada, son sus nervios. Afortunadamente en los últimos años la situación tendió a cambiar y somos más los médicos capaces de sospechar el diagnóstico de trastorno de pánico u otro trastorno de ansiedad y orientar así a nuestros pacientes hacia una derivación correcta.